Respira profundo y deja que las preocupaciones del día se vayan. Mientras el mundo exterior se apaga, déjate llevar por una historia de esfuerzo, de estrellas y de sueños cumplidos. Comenzamos. La carga de un soñador. El niño de una pequeña isla azotada por el viento, que alguna vez observó el océano, imaginando un mundo demasiado grande para alcanzarlo. Es el relato de un muchacho frágil y silencioso, que creció entre paredes humildes, noches inciertas y sueños imposibles, hasta convertir su dolor en una disciplina tan feroz que terminó conquistando estadios, países y generaciones enteras. En las profundidades del Atlántico, lejos de las capitales brillantes y de las academias famosas, se encontraba Madeira, una isla de montañas verdes y caminos inclinados, donde las casas parecían sujetarse a las colinas para no caer al mar. Allí, entre calles estrechas y cielos húmedos, nació Cristiano, no como una leyenda, no como un prodigio anunciado por el destino, sino como un niño pequeño y delgado que compartía una habitación humilde, mientras el eco de las discusiones familiares atravesaba las paredes durante la noche. El sonido del océano era constante en Madeira. Golpeaba las rocas como si quisiera recordarles a todos que estaban aislados del resto del mundo. Y quizás por eso, desde muy pequeño, Cristiano aprendió a correr. Corría por las calles, corría detrás de una pelota desgastada, corría para escapar de la tristeza silenciosa que flotaba en su hogar. Porque el fútbol no era simplemente un juego para él, era un refugio, un lugar donde el ruido desaparecía. Su madre trabajaba incansablemente para mantener a la familia. Su padre, jardinero y utilero de un club local, luchaba contra sus propios demonios, mientras el cansancio y el alcohol erosionaban lentamente el ambiente del hogar. Cristiano observaba todo eso, con ojos demasiado jóvenes para comprenderlo por completo, pero lo suficientemente sensibles para sentir el peso de la fragilidad humana. A veces, durante las noches húmedas de Madeira, se acostaba escuchando discusiones apagadas, mientras abrazaba el sueño de convertirse en futbolista. No porque quisiera fama, no porque imaginara trofeos dorados, sino porque intuía, incluso siendo niño, que el fútbol podía sacarlo de allí, podía salvar a su familia, podía darle sentido a aquel dolor silencioso que parecía crecer dentro de él. Y así comenzó a obsesionarse. Mientras otros niños jugaban hasta cansarse, Cristiano seguía. Si perdía, lloraba. Si alguien era más rápido, entrenaba hasta quedarse sin aire. No soportaba la idea de ser mediocre. Había algo feroz creciendo dentro de él. Una ansiedad constante que lo empujaba a demostrar que pertenecía a algo más grande que aquella pequeña isla perdida en el océano. Los vecinos empezaron a notar algo extraño en ese muchacho flaco, piernas rápidas. No era solamente talento. Había chicos más habilidosos, más creativos, más tranquilos, pero ninguno tenía aquella intensidad en los ojos. Cristiano jugaba cada partido como si el mundo fuera a terminar después del pitido final. Y el mundo, lentamente, comenzó a abrirse. A los 12 años, llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Abandonar Madeira para viajar completamente solo a Lisboa y entrar en la academia del Sporting CP. Para muchos, aquello sonaba como un sueño. Para Cristiano, fue también una herida. La noche antes de partir, Madeira parecía más silenciosa que nunca. El viento del océano recorría las calles mientras él observaba las luces lejanas de la isla desde la ventana. Tenía apenas 12 años. 12 años y una maleta pequeña. 12 años y un miedo imposible de admitir. Cuando el avión despegó, Cristiano dejó atrás mucho más que su hogar. Dejó atrás la voz de su madre llamándolo para cenar, los callejones donde había aprendido a jugar, el aroma húmedo del Atlántico. Y sobre todo, dejó atrás la seguridad de ser simplemente un niño. Lisboa era otro universo. Las avenidas parecían infinitas. Los edificios gigantescos hacían que el joven de Madeira se sintiera diminuto. En la academia, los otros chicos se burlaban de su acento isleño. Algunos reían cuando hablaba.
Otros lo miraban como si fuera un campesino perdido entre futuros profesionales. Y por las noches, lloraba. Lloraba en silencio para que nadie lo escuchara. Extrañaba a su familia con una intensidad insoportable. Había días en los que quería regresar inmediatamente a Madeira y olvidar todo aquello. El miedo lo consumía. La soledad era un peso constante. Apenas era un niño viviendo lejos de casa, rodeado de desconocidos y presionado para sobrevivir en un entorno despiadado. Pero fue precisamente allí donde nació la verdadera versión de Cristiano Ronaldo. Porque mientras otros chicos descansaban, él entrenaba. Mientras algunos salían a divertirse, él permanecía practicando regates frente al espejo, o fortaleciendo sus piernas hasta el agotamiento. Poco a poco comprendió algo que definiría toda su existencia. El talento por sí solo nunca sería suficiente. Había conocido jóvenes increíblemente dotados que desperdiciaban sus habilidades por falta de disciplina. Y aquella idea lo aterrorizó. Para Cristiano, poseer un don y no explotarlo era una tragedia imperdonable. Entonces comenzó a construir una rutina casi inhumana para alguien tan joven. Practicaba tiros después del entrenamiento. Corría más que todos. Repetía movimientos una y otra vez hasta convertirlos en reflejos. Observaba a jugadores mayores con hambre de absorber cada detalle. No quería ser bueno. Quería ser imposible de ignorar. Su cuerpo aún era frágil, delgado, nervioso. Su corazón latía tan rápido durante los partidos que a veces sentía que explotaría. Pero debajo de aquella apariencia vulnerable, empezaba a formarse algo distinto, una obsesión absoluta. Los entrenadores notaban que aquel muchacho tenía una relación extraña con el fracaso. No lo aceptaba. Una derrota podía perseguirlo durante días. Un mal entrenamiento bastaba para hacerlo practicar hasta entrada la noche. Algunos pensaban que era arrogancia. Otros entendían que en realidad era miedo. Miedo de volver a ser pequeño. Miedo de regresar a Madeira con las manos vacías. Miedo de descubrir que todo el sufrimiento de abandonar a su familia no había servido para nada. Y cuanto más miedo sentía, más trabajaba. En los dormitorios de la academia, mientras la ciudad dormía, Cristiano imaginaba estadios gigantescos coreando su nombre. No como fantasía vacía, sino como una promesa desesperada. Se repetía que algún día demostraría al mundo entero que aquel niño pobre de una isla olvidada podía convertirse en alguien inolvidable. Años después, muchos hablarían de sus músculos, de sus goles imposibles o de sus récords interminables. Pero pocos comprenderían que la verdadera fuerza de Cristiano nunca nació en los estadios. Nació en aquellas noches solitarias de Lisboa, cuando un niño lloraba lejos de casa, y aún así decidía levantarse al día siguiente para entrenar más fuerte que todos. Porque allí, entre la tristeza y la obsesión, comenzó realmente la conquista del mundo. El muchacho de Madeira todavía no era una superestrella. Todavía no había levantado trofeos ni roto récords históricos. Pero dentro de él ya se estaba formando algo mucho más poderoso que el talento. La convicción absoluta de que el sufrimiento podía convertirse en combustible. Y esa convicción cambiaría para siempre la historia del fútbol. Continuamos con la transformación en hierro. La lluvia caía sobre Manchester con una frialdad completamente distinta a la humedad tibia de Madeira. El cielo parecía permanecer gris eternamente, y las calles alrededor de Old Trafford estaban llenas de viento, ruido y una dureza industrial que intimidaba incluso a los adultos. Para un joven Cristiano Ronaldo, aquello era otro exilio. Pero esta vez no era un niño llorando en silencio. Era un adolescente decidido a sobrevivir entre gigantes. Cuando llegó al Manchester United, todavía era visto como una promesa extravagante. Rápido, eléctrico, habilidoso y desesperadamente enamorado del espectáculo. Sus regates parecían coreografías callejeras. Giraba, amagaba, provocaba. El público se levantaba de sus asientos con cada aceleración, pero muchos veteranos murmuraban lo mismo. Demasiados adornos, demasiada fantasía, muy poca eficiencia.
Y entonces apareció el hombre que cambiaría su destino. Sir Alex Ferguson no veía simplemente a un futbolista joven. Veía una criatura salvaje, llena de energía indomable. Donde otros entrenadores habrían intentado limitarlo, Ferguson decidió moldearlo. Convertir el caos en precisión. Transformar el talento en inevitabilidad. La primera vez que Cristiano entró verdaderamente en Old Trafford, como jugador del United, el estadio rugió con una mezcla de expectativa y curiosidad. Las luces parecían más brillantes que cualquier cosa que hubiera conocido. El césped se extendía como un escenario inmenso bajo el cielo inglés. Y por un instante, el chico de Madeira recordó aquellas noches en Lisboa, imaginando multitudes coreando su nombre. Ahora estaban allí. Pero Ferguson sabía algo que Cristiano todavía no entendía. El fútbol no perdona a quienes se enamoran demasiado de sí mismos. Durante los primeros años en Inglaterra, el joven portugués seguía jugando como un artista obsesionado con demostrar belleza. Sus movimientos humillaban rivales, pero a veces ralentizaban el juego. Algunos defensores ingleses comenzaron a golpearlo brutalmente. Lo insultaban. Lo esperaban con entradas violentas, cada vez que intentaba una filigrana innecesaria. La Premier League era un ecosistema cruel. Y cada golpe empezó a enseñarle una lección. Poco a poco, Ferguson comenzó a intervenir como un arquitecto silencioso. No destruía la personalidad de Cristiano, la refinaba. Después de algunos partidos, lo llamaba a su oficina. No levantaba la voz, simplemente señalaba momentos específicos. Demasiados toques. Perdiste tiempo. El verdadero peligro está en la decisión rápida. Cristiano escuchaba. Y luego entrenaba. Entrenaba como si cada crítica fuera una amenaza existencial. Las noches de Manchester comenzaron a convertirse en rituales de aislamiento. Mientras otros futbolistas disfrutaban fama, fiestas o descanso, él permanecía entrenando. Gimnasios vacíos, balones golpeando redes después de la medianoche, repeticiones interminables, saltos, velocidad, disparos, dietas estrictas, rutinas obsesivas. Había comprendido algo aterrador. Incluso siendo uno de los jugadores más talentosos del mundo, todavía tenía debilidades. Y decidió exterminarlas todas. La transformación fue lenta al principio, casi invisible, pero implacable. El adolescente delgado empezó a desaparecer. Sus piernas adquirieron potencia explosiva. Sus hombros se ensancharon. Los músculos comenzaron a definirse como si cada fibra de su cuerpo hubiera sido diseñada para la competencia extrema. Sus abdominales parecían tallados en piedra. Su velocidad dejó de ser solamente natural y pasó a convertirse en ingeniería física. Los preparadores físicos observaban asombrados la disciplina casi inhumana con la que trabajaba. Porque Cristiano no entrenaba para mantenerse en forma. Entrenaba para dominar. Dormía con horarios exactos. Medía recuperación, esfuerzo y resistencia mucho antes de que la mayoría del fútbol entendiera la importancia de esos detalles. Su vida completa empezó a girar alrededor de una sola pregunta. ¿Cómo puedo ser mejor que ayer? Y mientras su cuerpo evolucionaba, también lo hacía su mente. Hubo un momento específico, casi imperceptible para el mundo exterior, donde el cambio se volvió irreversible. El viejo Cristiano disfrutaba avergonzando defensores. El nuevo Cristiano disfrutaba destruyéndolos. Ya no corría únicamente por diversión, corría para matar partidos, para generar miedo, para convertir cada ataque en una sentencia inevitable. Sus regates comenzaron a simplificarse. Menos adornos, más velocidad, menos espectáculo innecesario, más sangre fría. La alegría infantil empezó a transformarse en eficiencia despiadada. Y entonces llegó la explosión. En la temporada 2007-2008, el mundo observó el nacimiento definitivo de algo distinto a un futbolista común. Cristiano ya no era solo un extremo habilidoso. Era un depredador total. Saltaba más alto que defensores centrales. Corría como un velocista. Remataba con ambas piernas. Su disparo parecía un proyectil imposible de controlar.
Sus tiros libres descendían como meteoros impredecibles. Pero lo más aterrador no era el físico, era el hambre. Marcaba un gol y quería otro. Ganaba un partido y pensaba en el siguiente. Recibía premios individuales y entrenaba aún más fuerte al día siguiente. La satisfacción parecía prohibida dentro de él. Mientras el mundo comenzaba a adorarlo, Cristiano seguía comportándose como el niño pobre de Madeira, que temía perderlo todo. Y ese miedo se convirtió en combustible eterno. Los defensores comenzaron a sentir algo extraño cuando lo enfrentaban. Ya no estaban jugando contra un joven talentoso. Estaban enfrentando una máquina psicológica programada para explotar cualquier debilidad. Cada error era castigado, cada oportunidad terminaba convertida en una amenaza real. Old Trafford lo veía transformarse noche tras noche, bajo las luces blancas del estadio. Los aficionados ya no observaban únicamente a un jugador espectacular. Estaban viendo el nacimiento de una obsesión hecha carne. Ferguson, desde la banda, entendía exactamente lo que había construido. No solamente había entrenado a una estrella, había ayudado a forjar un hombre convencido de que el límite humano era una mentira. Y mientras Europa comenzaba a inclinarse ante él, Cristiano todavía seguía entrenando solo después de medianoche, como si en cualquier momento el niño asustado de Madeira pudiera regresar y arrebatárselo todo. Continuamos con el costo psicológico de la inmortalidad. Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid, el mundo creyó estar presenciando la coronación definitiva de una superestrella. El estadio Santiago Bernabéu rugía bajo luces blancas y banderas interminables, mientras decenas de miles de personas observaban al hombre más caro del planeta entrar al césped como si fuera un emperador moderno. Pero por dentro, Cristiano nunca se sintió invencible. Porque justo cuando parecía haber alcanzado la cima absoluta del fútbol, apareció la única presencia capaz de convertir su grandeza en una prisión psicológica. Lionel Messi. La rivalidad entre ambos sería narrada durante años como una batalla legendaria entre dos genios irrepetibles. El mundo disfrutaba comparándolos, debatiéndolos, idolatrándolos. Cada semana parecía un nuevo capítulo de una historia mitológica escrita frente a millones de espectadores. Pero para Cristiano, aquello no siempre se sentía como gloria. A veces se sentía como asfixia. Porque la existencia de Messi destruyó para siempre la posibilidad de sentirse suficiente. Cada gol de Cristiano era respondido por otro gol en Barcelona. Cada récord parecía durar apenas unos días antes de ser amenazado nuevamente. Cada balón de oro abría otra guerra silenciosa. El fútbol empero comenzó a girar alrededor de una comparación eterna que jamás permitía descanso. Y Cristiano, incapaz de vivir sin competir, convirtió esa presión en una obsesión permanente. Las temporadas dejaron de medirse en victorias. Ahora se medían en superioridad. Si Messi marcaba 2 goles, Cristiano quería 3. Si Messi era elogiado por su genialidad natural, Cristiano respondía con una actuación devastadora, diseñada a través de trabajo obsesivo. El mundo veía rivalidad deportiva. Pero dentro de Cristiano, empezaba a construirse una jaula mental. Porque competir constantemente contra otro inmortal significa vivir condenado a la insatisfacción perpetua. Incluso en sus mejores noches, había ansiedad. Incluso después de hat-tricks históricos, existía la sensación de que todavía faltaba algo. El problema de perseguir la perfección es que eventualmente ya no sabes cómo detenerte. Y en Madrid, la perfección no era una aspiración. Era una obligación diaria. El Bernabéu podía amar a sus héroes con intensidad brutal, pero también podía devorarlos. Allí, marcar un gol era esperado, marcar 2 era normal, ganar era insuficiente si no había dominio absoluto. Y Cristiano absorbió aquella cultura como combustible tóxico para su mente competitiva. Poco a poco, empezó a vivir cada partido como un examen psicológico. Un disparo al poste no era mala suerte, era un error imperdonable. Un partido sin marcar no era simplemente una noche discreta, era un fracaso personal.
Incluso en victorias contundentes, Cristiano podía abandonar el campo frustrado si sentía que no había alcanzado su estándar imposible. Las cámaras llegaron a captar esos momentos extraños. El equipo celebrando mientras él caminaba serio, atrapado en pensamientos invisibles. Porque su enemigo más cruel nunca estuvo en Barcelona, vivía dentro de él. La presión interna que desarrolló durante aquellos años rozaba lo patológico. Analizaba su cuerpo constantemente, sus movimientos, su alimentación, sus porcentajes de conversión, su velocidad, su salto, su resistencia. Todo debía optimizarse, todo debía mantenerse en un nivel sobrehumano. Y cuanto más exitoso se volvía, más miedo tenía de caer. Ese es el costo oculto de la inmortalidad deportiva, el terror absoluto a dejar de ser extraordinario. Mientras millones de personas soñaban con tener su vida, Cristiano vivía atrapado dentro de una maquinaria de autoexigencia que jamás se apagaba. Las vacaciones eran entrenamientos disfrazados de descanso. Las comidas eran cálculos. El sueño era recuperación estratégica. Cada detalle cotidiano terminó subordinado a una sola misión: permanecer en la cima aunque el cuerpo y la mente imploraran descanso. La soledad comenzó a crecer silenciosamente alrededor de él. Porque el deporte de élite, en sus niveles más extremos, exige sacrificios que pocas personas realmente comprenden. Las amistades se vuelven frágiles, la confianza se reduce, la privacidad desaparece. Cada conversación parece interesada, cada error se vuelve noticia mundial. Y cuanto más famoso se hacía Cristiano, más aislado parecía sentirse. Había noches en Madrid donde el estadio entero coreaba su nombre, mientras él permanecía emocionalmente distante, casi incapaz de disfrutar el momento. El niño de Madeira, que soñaba con ser amado por el mundo, finalmente lo había conseguido. Pero el amor del mundo tiene una condición cruel: nunca dura lo suficiente. Entonces seguía corriendo, seguía marcando, seguía entrenando después de todos, como si detenerse un instante significara desaparecer. Y durante esos años, el fútbol europeo presenció algo extraordinario y aterrador al mismo tiempo. Cristiano dejó de jugar únicamente contra rivales. Empezó a jugar contra el tiempo, contra el envejecimiento, contra las expectativas imposibles, contra la idea insoportable de volverse humano otra vez. Cada temporada en el Real Madrid parecía una batalla contra la decadencia inevitable. Y cuanto más se acercaba a la treintena, más brutal se volvía su disciplina. Adaptó su juego nuevamente. Ya no necesitaba recorrer todo el campo. Ahora elegía momentos exactos. Conservaba energía. Calculaba movimientos. Se convirtió en un asesino del área. Un depredador quirúrgico cuya eficiencia parecía diseñada por una computadora. Pero incluso esa evolución escondía miedo. Porque reinventarse era la única forma de sobrevivir. El Cristiano joven había deslumbrado al mundo con velocidad y espectáculo. El Cristiano maduro aprendió algo más oscuro. La grandeza verdadera requiere sacrificar partes de ti mismo una y otra vez. Y así, mientras levantaba Champions League, rompía récords imposibles y era venerado como una figura casi mitológica, algo silencioso continuaba consumiéndolo desde dentro. La necesidad desesperada de demostrar, cada noche, que todavía era suficiente, aunque ya hubiera conquistado el planeta entero. Continuamos con el silencio del icono global. El tiempo, incluso para los hombres que parecen invencibles, siempre termina llegando. Y cuando Cristiano Ronaldo abandonó Europa para unirse al Al Nassr FC, el mundo entero reaccionó como si estuviera observando el final simbólico de una época. Algunos lo llamaron decadencia, otros estrategia. Muchos simplemente no supieron cómo interpretar la imagen del hombre que había dominado los estadios más feroces de Europa, ahora jugando bajo el sol dorado de Arabia Saudita. Pero Cristiano jamás tomó decisiones importantes movido únicamente por nostalgia. Incluso en el ocaso, seguía calculando.
Porque mientras millones debatían si su pico físico había desaparecido, él ya estaba pensando más allá del fútbol europeo, más allá de la Champions League, más allá de las comparaciones eternas. Arabia Saudita no representaba solamente un contrato gigantesco, representaba expansión, representaba legado global, representaba la comprensión definitiva de que el nombre Cristiano Ronaldo ya no pertenecía únicamente al deporte, era una estructura planetaria. Una marca viva capaz de mover economías, audiencias y culturas enteras. Y aún así, cuanto más inmenso se volvía el símbolo, más silencioso parecía el hombre detrás de él. Las cámaras seguían persiguiéndolo a todas partes. Cada entrenamiento generaba titulares. Cada gesto se convertía en tendencia mundial. En redes sociales, su presencia alcanzaba dimensiones casi irreales. Cientos de millones de personas observando constantemente su vida, sus rutinas, sus goles, su cuerpo, su familia, sus celebraciones. 1.000 millones de ojos digitales. Y sin embargo, una soledad imposible de medir. Porque existe una paradoja cruel en convertirse en un ícono global. Mientras más personas creen conocerte, menos gente realmente puede entenderte. Cristiano llevaba décadas viviendo dentro de una burbuja psicológica inaccesible para la mayoría de los seres humanos. Rutinas extremas, presión constante, una vigilancia mediática que jamás desaparecía. Incluso sus silencios eran analizados. Con el paso de los años, su figura comenzó a parecerse menos a un hombre y más a un monumento viviente. Un museo de sí mismo. Las estatuas, los documentales, los récords, los gritos de Siu replicados en todos los continentes. El planeta entero celebraba la imagen. Pero muy pocos podían comprender el costo interno de haber sobrevivido tanto tiempo en la cima. Porque sobrevivir a tu propia era también significa observar cómo el mundo lentamente empieza a hablar de ti en pasado. Nuevas generaciones aparecían, nuevos talentos ocupaban portadas. El fútbol seguía avanzando como siempre lo hace. Y aunque Cristiano continuaba marcando goles, el discurso alrededor suyo cambió sutilmente. Ya no preguntaban cuánto podía conquistar, preguntaban cuánto le quedaba. Y para alguien cuya identidad completa había sido construida alrededor de la superación constante, aquello era un desafío existencial. Había noches en Arabia Saudita donde el ruido del estadio se sentía distante, casi fantasmal. Cristiano seguía celebrando goles, levantando los brazos hacia multitudes delirantes. Pero dentro de él existía una conciencia inevitable. El tiempo que antes parecía un enemigo derrotable, finalmente comenzaba a imponerse. El cuerpo aún era extraordinario, pero ya no era infinito. Y quizás por primera vez en toda su vida, comenzó a convivir con algo que había evitado durante décadas. La fragilidad. No únicamente física, humana. Porque detrás de la disciplina legendaria, detrás de los abdominales perfectos y de la mentalidad implacable, seguía existiendo el niño de madera que había construido toda su existencia alrededor del miedo a ser insuficiente. Ese miedo nunca desapareció, solo aprendió a ocultarlo bajo trofeos. Brillaban en vitrinas iluminadas como reliquias doradas de una vida imposible. El mundo los observaba como símbolos de éxito absoluto, como pruebas definitivas de grandeza eterna. Pero las noches posteriores a los premios siempre terminaban igual. Silencio, habitaciones de hotel vacías, recuperación física, pensamientos interminables. Porque alcanzar la cima repetidamente no garantiza paz interior, a veces solo profundiza el vacío. El problema de convertirte en leyenda es que eventualmente ya no sabes quién eres cuando el estadio deja de rugir. Y Cristiano, durante gran parte de su vida, existió únicamente dentro del ruido. Los aplausos, las críticas, la competencia, la obsesión, todo eso lo sostuvo durante décadas. Pero en el ocaso, cuando las luces comienzan a apagarse lentamente, aparece una pregunta mucho más difícil que cualquier final o cualquier récord. ¿Qué queda del hombre cuando la era termina? Quizás por eso sus celebraciones comenzaron a sentirse distintas con el paso del tiempo. Aún había furia competitiva, sí, pero también había algo más profundo.
algo melancólico. Como si cada gol fuera también una conversación silenciosa contra el envejecimiento y el olvido. Porque Cristiano nunca luchó solamente para ganar partidos, luchó contra la desaparición. Y aún ahora, mientras el mundo continúa pronunciando su nombre en estadios, videos y pantallas luminosas, existe una imagen mucho más íntima y silenciosa detrás del mito. Un hombre sentado solo después de otro entrenamiento. El cuerpo cansado. Las piernas aún marcadas por años de guerra física. La mente incapaz de apagarse completamente. Mirando en silencio el largo camino recorrido desde Madeira. Comprendiendo, quizá por primera vez, que sobrevivió a todos los pronósticos. Pero también sobrevivió a la versión más poderosa de sí mismo. Y hay algo profundamente hermoso y triste en eso. Porque las leyendas deportivas no mueren de golpe. Simplemente continúan caminando mientras el eco de su propia grandeza empieza lentamente a alejarse en la distancia. Continuamos con el legado del último conquistador. En 2026, Cristiano Ronaldo ya no pertenece únicamente al presente del fútbol. Pertenece al tiempo. Su carrera se ha convertido en algo más grande que estadísticas, más grande que rivalidades y más grande incluso que los trofeos que llenan museos enteros. Porque mientras generaciones enteras de futbolistas aparecieron y desaparecieron bajo las luces del deporte moderno, Cristiano continuó avanzando como una anomalía humana, desafiando el desgaste físico con una terquedad que rozaba lo imposible. El mundo había visto grandes jugadores antes, pero pocos habían librado una guerra tan larga contra el reloj. A los 20 años, dominó mediante velocidad explosiva y electricidad juvenil. A los 30, se reinventó como una máquina de eficiencia despiadada. Y después de los 35, continuó compitiendo contra hombres mucho más jóvenes, como si la edad fuera simplemente otro rival destinado a ser vencido. Esa es quizás la verdadera dimensión de su legado. No solamente los goles, no solamente los récords, no solamente las Champions League, sino la redefinición brutal de lo que el espíritu humano puede soportar cuando se niega a aceptar límites. Porque Cristiano nunca construyó su grandeza sobre la comodidad. La construyó sobre repetición, sobre sacrificio, sobre noches silenciosas donde nadie observaba. Esa es la filosofía secreta de CR7. El mundo ve los estadios llenos, los aplausos, las cámaras y las celebraciones. Pero las verdaderas raíces de su imperio jamás estuvieron bajo reflectores. Nacieron en habitaciones vacías, en gimnasios silenciosos, en entrenamientos adicionales después de que todos se marchaban. En decisiones pequeñas e invisibles tomadas miles de veces durante décadas. La grandeza, para Cristiano, nunca fue un regalo divino, fue una elección. Una elección hecha constantemente en la oscuridad, cuando nadie estaba mirando, cuando el cuerpo dolía, cuando existía miedo, cuando el fracaso parecía posible. Ahí se construyó realmente CR7. No en las ceremonias de premios, no en las portadas, no en las redes sociales, sino en el silencio. Y quizás por eso, millones de personas alrededor del mundo se reconocen en él, incluso sin haber tocado jamás un balón profesional. Porque más allá del fútbol, Cristiano representa algo profundamente humano, la desesperada necesidad de demostrar que el origen no determina el destino. El niño pobre de Madeira jamás olvidó de dónde vino. Todavía vive dentro del hombre que conquistó el planeta. Vive en la obsesión, en la disciplina extrema, en el miedo constante a volverse insuficiente otra vez. Y tal vez esa sea la paradoja final de toda su vida. Cristiano pasó décadas escalando hacia la cima absoluta del mundo, solo para descubrir que las alturas más grandes también son las más solitarias. Porque el trono que construyó es inmenso, está hecho de récords imposibles, de goles eternos, de estadios rugiendo su nombre en todos los idiomas imaginables. Pero también está hecho de aislamiento. Muy pocas personas pueden comprender lo que significa vivir 40 años persiguiendo la perfección sin permitirse descansar verdaderamente.
Muy pocos entienden el costo emocional de transformarte a ti mismo en un símbolo global. Y menos aún comprenden la tristeza silenciosa de sobrevivir a tu propia era mientras el mundo continúa avanzando. Quizás por eso, la imagen final de Cristiano no debería ser un trofeo levantado bajo fuegos artificiales, sino algo mucho más íntimo. Un hombre sentado en silencio después de otro entrenamiento. Las luces apagándose lentamente alrededor. El ruido del estadio ya distante. El cuerpo cansado, pero todavía disciplinado. La mente viajando de regreso a Madeira. Y allí, en lo profundo de ese silencio, el niño que alguna vez lloró solo en Lisboa, finalmente comprende lo que ha logrado. Conquistó el mundo entero. Escapó de la pobreza. Desafió el tiempo. Se convirtió en inmortal para millones de personas. Pero también descubre algo que solo las leyendas llegan a entender. La cima absoluta no se parece a un lugar lleno de voces. Se parece al océano que rodeaba Madeira durante su infancia. Hermoso, inmenso y profundamente solitario. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte y acompañarnos en los próximos relatos. Gracias por escucharnos.